hermana Clarita, podría asegurar que iba a mencionar el Salmo 115, ¿o no? ¿O me equivoqué? Que dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. ¿No ibas a decir ese? ¿No? Híjole, pensé que iba a decir. Pero un salmo muy bonito y bueno, y tenía mucho que ver con lo que está diciendo la hermana. Fíjese que voy a centrarme un poquito rápidamente, no voy a predicar yo, pero voy a centrar mi atención y quiero que tú también lo hagas ahí en Isaías 55, en la segunda parte que leía la hermana. Y yo puedo descubrir aquí, ¿verdad?, que hay un propósito para cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí y los que no están aquí. No estamos aquí por casualidad ni por un accidente. Y eso es lo que el cristiano, lo que el creyente hoy tiene que entender. No estamos aquí por casualidad, no fuimos nosotros concebidos, ¿verdad?, por un accidente. Dios tiene un propósito para nosotros. Y nosotros empezamos a sufrir, empezamos a padecer todavía más de lo que se padece como hijos de Dios cuando nos rebelamos contra la voluntad que Dios tiene para nosotros. Ahí es cuando empieza el verdadero sufrimiento del cristiano. Cuando el Señor dice, tú tienes que caminar a la derecha, y nosotros decimos, no, Señor, yo creo que es mejor a la izquierda. Y el Señor nos dice, tienes que levantar la cabeza, y decimos, no, yo creo que mejor viendo hacia abajo, ¿verdad? Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a lo mejor nosotros decimos, no, Señor, yo creo que es mejor pedir un préstamo en Bancomer. Yo creo que esa va a ser la mejor manera de solucionar mis problemas económicos. Y Dios tiene grandes propósitos, grandes planes para nosotros, ministeriales, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor provee como un don espiritual es para edificación de la iglesia. Y como yo lo estaba platicando anteriormente con la clase que tengo de liderazgo con mis hermanos, y todos los dones que el Señor da, se los da a la iglesia. No puede recibir una persona un don de parte de Dios si no pertenece a la iglesia. Y aunque los dones que recibimos no son exclusivamente para utilizarse dentro de la iglesia, sí es una realidad que son para edificación de la iglesia. Entonces Dios nos está cada día proveyendo de cosas especiales. Y a mí me encanta esta parte que nos leía la hermana desde el 7. Desde el 7, 55, 7, la clave para que nosotros lleguemos, ¿verdad?, a tener una comunión plena con los pensamientos que tiene Dios, porque el día que el ser humano pueda comprender los planes de Dios, un poco los planes de Dios que tiene para su vida, ese día el ser humano va a ser increíblemente bendecido. El día que pueda darse cuenta, híjole, lo que me está pasando no es para dañarme, Dios me está perfeccionando. Híjole, el Señor no me quiere destruir, no me trajo este desierto para padecer. Dios quiere enseñarme y mostrarme grandes cosas a depender de Él. Entonces ese día vamos a recibir tantas bendiciones que al día de hoy pues no hemos alcanzado a recibir. Y la clave está aquí, en el 7, 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, dice ahí, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Uno de tantas veces que el Señor Jehová, para aquellas personas, un día me tocó predicar a una persona que apenas empezaba en el Evangelio, y él decía, el Señor solamente hablaba del arrepentimiento a partir del Nuevo Testamento. Y eso no es cierto. Todo el tiempo el Señor estuvo pidiendo al pueblo de Israel que se volviera a Jehová, que se arrepintiera, que perfeccionara sus caminos. Y el día de hoy es la misma retórica que usa el Señor. Por medio de Jesucristo lo hizo y por medio de su Espíritu Santo lo sigue haciendo hoy. El día que la iglesia se deje de predicar, que dejemos el pecado, estamos quebrados. Ya no tendría sentido la iglesia. Entonces los hijos tienen que aprender a caminar como Dios quiere, los padres como Dios quiere, los abuelos como Dios quiere, todos en la familia tenemos que caminar como Dios quiere, y en la iglesia como Dios quiere. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Esto deberías de subrayarlo no solamente en tu Biblia, sino también en tu corazón. Dice la palabra de Dios, y da semilla al que siembra y da pan al que come. El 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice la palabra. Hará lo que yo quiero. Amén. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, y hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Señor es: no peleemos con Dios. O sea, no nos desgastemos tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que alinearnos a lo que el Señor dice. Anteriormente les decía a mis alumnos, y se los digo mucho a mis hijas: papá, un día me hicieron una pregunta, papá, ¿cómo sé que esto proviene de Dios? Yo le dije: no te preocupes, hija, todo lo espiritual se alinea a lo espiritual. Todo lo que proviene de Dios solito toma su camino. Y todo lo que proviene de la carne se alinea a la voluntad de Dios. Todo lo que proviene de la carne, y lo reitera la hermana ahí en la palabra de Dios, lo que dice Romanos. El apóstol Pablo, como si fuese un científico, hizo un descubrimiento increíble, ¿verdad? Que lo dice ahí, lo manifiesta en la palabra de Dios, y a veces es difícil de comprender porque hasta parece un juego de palabras. Sin embargo, cuando lo analizamos a través del Espíritu Santo, descubrimos que lo que él menciona ahí es muy claro. Miren, lo voy a leer y va a ver que parece un trabalengua. Sin embargo, proviene del Espíritu Santo. Decía desde el 14 el apóstol Pablo a los romanos, porque sabemos, Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escuche bien. Entonces, ¿por qué decimos, hermano, aléjate del pecado, aléjate del pecado, aléjate del pecado? Porque somos dominados por el pecado. Y si nosotros no sometemos la carne al Señor Jesucristo, si nosotros no sometemos la carne con lo espiritual, hermanos, la carne nos va a dominar. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo vuelve a decir. El 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿en dónde está? En mis miembros. Y cierra con el 24 y 25, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ese es el problema que todo el tiempo tenemos, que siempre hay una batalla entre nosotros que no se quiere someter a la voluntad de Dios. Siempre vamos a batallar con eso, todo el tiempo. Anteriormente, cuando yo trabajaba en oficina, recuerdo muy bien un jefe que tenía, y él decía, hacía constantemente, cada mes hacía una junta, y siempre cada vez que hacía una junta, pues nunca hablaba de aumento, nunca. Siempre hablaba nada más: tú tienes que ajustar esto, y tú tienes que arreglar esto, y te voy a encargar que hagas esto. Siempre había aumento de trabajo, siempre. Entonces un día yo valientemente, ¿verdad? Dije: no, la verdad me van a apoyar porque yo voy a exigir un aumento.
Entonces yo me levanté y le dije, oiga, ingeniero, yo quiero hacer un comentario. Adelante, Gabriel, ¿verdad? Lo que tú quieras comentar, aquí estamos todos. Perfecto, usted siempre viene a encargarnos cosas que hagamos y que mejoremos y que hagamos esto. ¿Y cuándo va a hablar de un aumento de sueldo? Le dije yo. Y entonces yo volví a ver a todos y dije, a ver a qué hora la ovación en este comentario que acabas de hacer. Pues todos se enmudecieron, hermano. Todos se quedaron callados. Entonces yo volví a ver a todos que hablaban entre dientes por ahí atrás. Y yo dije, pues qué cobardes. Yo dije, no, seguramente a mí me van a aumentar. Entonces mi jefe me dijo, a ver, ponte de pie. A ver, párate bien, o sea, párate hasta acá adelante. Ya me acerqué y dice, ¿para qué te contraté? Y yo le dije, no, pues usted me contrató para ser coordinador de esta área y hacer trabajos de electricidad y esto. Perfecto. ¿Y lo estás haciendo? Sí. ¿Y para qué te estoy pagando? No, pues para eso. Entonces, ¿por qué te pagaría más? Y yo no sabía qué decir, hermano. Le digo, pues, no sé, pues, es que yo soy muy bueno en mi trabajo y si no lo hicieras, te correría. Así que lo que haces es lo que te pedí. No has hecho nada. Entonces yo le dije, y si quisiera ganar más, tienes que ofrecer más. ¿Le se dio cuenta, hermano? No, me desarmó. Dije, con razón estos ni hablaron, ¿verdad? Me volví a sentar, guardé mis palabras y me quedé quieto. Cuando terminó todo, me dijo él, claramente se acercó conmigo, dice, yo sé que tú tienes el deseo de ganar más. Y le dije, sí, yo te tengo una propuesta, trabaja otras 8 horas, me dijo. Yo entraba a las 6 y salía a las 2. Dice, vas a trabajar de 3 a 11, ¿estás de acuerdo? Y vas a ganar el doble. Yo dije, fantástico, ¿verdad? Pero llegaba a mi casa cansadísimo. Sí me lo cumplieron, hermano, pero el trabajo era doble. Hermano, definitivamente es incomparable Dios. Yo te comento un caso real en un trabajo que todos podemos o hemos tenido o llegaremos a tener. Si tú quieres obtener más en este mundo, tienes que ofrecer más. Y el Señor lo único que te pide, mi amado hermano, es que hagas su voluntad. Es lo único que te pide Dios. Dice la palabra de Dios aquí, no hay cosas que tú no puedes evitar. La palabra que el Señor ya envió a tu vida no regresará vacía. Si Dios dice, yo te voy a arrancar del pecado y nunca vas a regresar allá, el día que tú te vuelvas al pecado, ese día Dios lo va a consumir, si esa es su voluntad. Porque los propósitos de Dios son incuestionables y su palabra nunca va a regresar vacía. Y todo lo que su palabra dice, eso va a ser cumplido. Porque la palabra de Dios es amén y para siempre amén. Hoy la iglesia necesita, mi hermana, mi hermano, despertar, darse cuenta que las cosas que hacemos son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el Señor pide y demanda que todos los días se hagan las cosas conforme a su voluntad. Que el que es padre sea verdaderamente un padre que aconseja, que suple las necesidades de sus hijos, que provee consejo, que guía a sus hijos. A veces, hermanos, a los hijos hay que llevarlos hasta casi de la mano a que encuentren su primer trabajo. O sea, poniendo las cosas sobre la mesa como debe de hacerse. Y habemos padres que ya los dejamos caminar desde los 10 años, ya andan en la calle solitos. Cuando llegan a 30, 35, es que mi hijo fue un bueno para nada. ¿Y sabe de quién fue la culpa? Del padre, que no quiso sacrificar un poco de su valioso tiempo. Y a los hijos hay que guiarlos, hay que aconsejarlos, hay que platicar con ellos, hay que llevarlos de la mano, hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que estarlos checando, hay que preguntarles con quién se juntan, con quién platican, cómo se comporta la gente con la que ellos están. Todo eso hay que hacer. Pero si no lo hacemos, hermano, ¿cómo va a ser el día de mañana la gente, la siguiente generación? Amén. Voy a platicar algo que pasó
esta semana. Esta semana, ayer, justamente el día de ayer, ayer, me tocó predicarle a 2 señores. Bendito sea Dios, diga amén. Amén. Gracias a Dios, se pusieron las cosas bien. Yo le dije, Señor, este día, Señor, tú vas a hablar, ¿verdad? Y yo fui a un lugar y fíjese lo que pasó, Espero Dios que no pase aquí. Ajá. Y entré al domicilio. Ya sabes que yo entro a muchos domicilios por mi trabajo. Si tienes Skype, no te vaya a llegar un día yo por ahí. Si no, mejor cancela y contrata a otra compañía. Entonces yo llegué a atender el servicio y estaban, parecía una reunión familiar, todas las hijas del Señor. Yo conté como 4 o 5, ja, bravo, todo. Y había 2 niñitos por allá, uno de 10 años y una niñita como de 8 años. Y el niño metido en su teléfono, hermanos. Pero, Dios mío, o sea, yo creo que ya hasta le falla la vista. Lo tenía aquí, hermano. Pero feliz, ajeno a todo lo que tenía que hacer un niño de su edad. Y metido en ese teléfono. Entonces yo iba a pasar para conectarme a un aparato que tengo que poner ahí y no me dejaba el niño. Dije, Dios mío, ¿me das permiso? Nunca me contestó. Entonces me dirigí con el Señor y digo, oiga, no le puedo decir al niño que se mueva porque voy a pasar, es que no puedo pasar y no le voy a pegar yo con mi herramienta. Y entonces dice, oye, dile a tu hijo que se quite. Y el niño en su mundo. Llegó la señora y dice, oye, Manuel, creo que se llama. Quítate porque el Señor va a trabajar. Papi, le dijo, ya no son hijos, ahora son papis. Dice, papi, quítate porque el Señor va a pasar. Pues no le contestó. Oye, hijo, mira que el Señor va a pasar. No le contestó, como 4 veces. Y no le contestó. Dice, ya sé, el teléfono. Llegó y se lo arrebató. Dios mío bendito. No, hermano. Salió una fiera de ese pobre niño de 10 años. Se le fue a los cabellos a la señora. La sacudió, hermano, y ¿sabe qué le decía a la señora? Papi, es por tu bien, papi. Yo dije, Dios mío, préstame los 10 minutos para salir a trabajar. Y la señora, para ella es algo natural. O sea, ella dijo, ay, hijo, es por tu bien, ya, señor, ya puede pasar. Pues lo traía prensado ahí de los cabellos a la pobre señora. Entonces el Señor me hizo ese comentario. ¿Cómo ve, Señor? Le dije, ¿cómo veo qué? Pues esto. No, señor, la verdad yo prefiero guardar mis comentarios. No, sí, dígame. O sea, ¿a poco esto es normal? Pues claro que no es normal, señor. Estas son las cosas que nosotros mismos hemos creado. Y todo el mundo se queja por los delincuentes que hay en la calle, por gente que está robando, niños, jóvenes que están haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Y sabe por qué? Porque los padres han consentido y se han olvidado de sus propios hijos. Y el día de mañana Dios se va a demandar. Y yo ahí hablé de la palabra de Dios, dice, pero es que ¿cómo saber educar a los hijos? Digo, ahí está la Biblia. La palabra de Dios dice claramente que instruyas a tu hijo en el camino de Dios y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Amén. Y todas las generaciones anteriores estaban más apegados a lo que dice la Escritura, aunque no fueran cristianos. Y miren, mis hermanos, para las nuevas generaciones, yo veo muchos jovencitos, gracias a Dios, ¿verdad? Y a ustedes no les tocó vivir esto. Y yo soy viejo, no tan viejo, pero sí viejo comparado con ustedes. Y yo me acuerdo que cuando nos sentábamos nosotros y se veía, porque solamente había una televisión por casa, era muy raro que hubieran 2. Y las televisiones eran de esas de perilla, blanco y negro, en cajonzotes de madera. Eso no lo vieron muchos de ustedes, ¿verdad? Y entonces salían novelas, había novelas, era la diversión que sigue siendo hasta el día de hoy para muchas personas. Cuando salía una película o una escena de un beso, los papás volteaban a vernos y nosotros nos teníamos que agachar, así como si te quemara el sol, ¿verdad? Y entonces los papás, perfecto, todo bien. Eso sí, no le cambiaron, ¿verdad? Que era lo más fácil, no le cambiaban. Solo nos teníamos que agachar, o sea, quitar la mirada de lo que estaba viendo ahí. Hoy, ¿saben una cosa, hermano? Tristemente hay escenas de sexo. Y está toda la familia como si estuviera viendo un partido de fútbol.
Y eso es pornografía. Y la palabra de Dios lo reprueba. Y estamos todos sentados. Bueno, están todos sentados, benditos a Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y somos incapaces de poner a nuestros hijos y alinearlos a lo que Dios quiere. Y nuestra casa se convierte en un desorden. Porque permitimos que todo lo que sale de la pantalla llegue hasta lo más profundo de los pensamientos y el corazón de nuestros hijos. Y ahora, ¿verdad? Le dicen a los niños que si ya no quieren ser niños, pueden ser niñas desde los 10 años. Y ese niño se lo cree. Hace como un mes le dije a mi esposa, pasé a comprar algo ahí a una tiendita de Chedraui, de esas chiquitas, y vi a un niño. Me pareció una broma al principio, porque el niño se comportaba como niño, un niño como de 10 años, y caminaba y agarraba las cosas, porque la señora llevaba un carrito de mandado y le pasaba las cosas, se las pasaba al niño como un niño. La diferencia es que el niño tenía las uñas pintadas y los labios pintados. Y yo me pregunto, ¿quién se los pintó? No me voy a decir que el niño dijo, mamá, píntamelas de ese color y los labios de ese color. Los mismos padres estamos provocando el desvío de la mente de los propios hijos. Porque todo lo que sale de la pantalla lo estamos creyendo como si fuera verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, definitivamente no. Y lo leía la hermana, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y nuestros pensamientos del ser humano, como son en la carne, son para destrucción. Yo quiero cerrar este comentario diciéndoles que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para cada familia, Dios tiene un propósito. Y tú no sabes si de tus hijos o de tus hijas el día de mañana va a haber un predicador, va a haber un evangelista, va a haber un pastor. Pero te aseguro que muchos no hemos orado por eso. Y quisiéramos ingenieros, médicos, arquitectos en la casa, pero nunca nadie ora para que haya un pastor en su familia. Y yo te invito en el nombre de Jesucristo a que tu oración cambie. Padre, yo te pido que tú derrames la sabiduría en la mente de mi hija, de mi hijo, pero sobre todo que le des un gran ministerio para que el día de mañana te sirva con toda la mente y con toda su alma. Amén. Y que él dé testimonio de que hay un Dios vivo y poderoso. La oración tiene que cambiar. Dios estableció la iglesia aquí en medio de estos tiempos difíciles y la puso aquí en estos tiempos difíciles porque somos una embajada del reino de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día y si ya no se predicara la palabra de Dios, pues ya qué caso tiene que estuviéramos nosotros aquí. Dios no ha venido por su iglesia porque Dios quiere que sigamos trabajando, ¿verdad? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Entonces, hay muchos ministerios aquí, hay personas que Dios llamó para cosas grandes en la palabra de Dios, pero lamentablemente no hemos trabajado lo suficiente y no queremos padecer nada por el Evangelio. ¿Sabe qué se dice allá afuera? Muchos hermanos dicen, no, es que ya todo lo hizo Cristo. Y la retórica de ese mensaje es, tú ya no hagas nada, ya todo lo hizo Cristo, tú llévatela tranquila. No es cierto, hermano, no es cierto. Si no hay sacrificio, no hay bendición. Así es, amén. Hay que sacrificar un poco de tiempo, levantarnos más temprano, doblar nuestras rodillas, no dejar de ayunar. Iglesias que hoy están diciendo que ya no ayunemos, ¿por qué no? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía, ha habido muchos ayunos por todos ustedes. Amén. He orado, he ayunado por ustedes, para que se den a la obra de Dios. Y el ayuno no debe de cesar. Debemos de seguir clamando así como clamamos por nuestra salud y por las necesidades más grandes que tenemos. También debemos de orar para que la iglesia permanezca y se santifique cada día más. Y demos un testimonio fiel y verdadero de que el Señor permanece en cada uno de nosotros. Así que yo quiero orar y yo quiero que tú ores conmigo y que le pidamos a Dios que abra nuestra mente y que nuestra mente cada día se parezca más
a la mente de Cristo. Ajá, que limpie, Señor, todas esas concupiscencias, ¿verdad? Todos esos recuerdos de todo lo malo que hemos aprendido a hacer. Que el Señor lo borre y que nos enseñe a hacer su voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh bendito Dios poderoso y eterno, Señor Jehová de los ejércitos, amado Rey de la gloria, Padre celestial, tú conoces todo, no hay nada oculto delante de ti. Mis pensamientos, Señor, no te son ocultos, Padre mío. Mis sentimientos, Señor, todos, bendito Padre, tú los conoces, Padre Santo. Todavía no está la palabra en nuestros labios, dice tu palabra, Señor, y tú la conoces ya, bendito Dios. No hay nada, bendito Dios, que no conozcas de nosotros, porque delante de ti todos estamos desnudos, Padre. Todos, bendito Dios, delante de ti somos transparentes, oh Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te suplico, Señor Jehová de los ejércitos, que la gloria de tu nombre, Señor, se derrame cada día, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo llene cada día más nuestros corazones, bendito Padre. Que nuestra mente esté llena de tu sabiduría. Que lo que hablamos, Señor, no provenga, Señor, de nuestra concupiscencia. Que lo que hablemos, Señor, provenga de tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, permite que seamos vasos limpios, bendito Dios, para lo que haya, bendito Dios, en nosotros de ti, no sea estorbado, bendito Padre, por las obras pecaminosas que a veces seguimos practicando. Señor, lávanos cada día, bendito Padre, para que seamos, bendito Dios, instrumentos de honra para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, para comprender, bendito Dios, que tenemos que seguirnos exhortando unos a otros a hacer lo correcto, a caminar en la dirección correcta, a dejar toda obra de pecado, toda obra del diablo que sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, te suplicamos para que cada casa, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos esté llena de tu presencia, llena de esa paz que solamente proviene de ti. Que toda obra del diablo que ha llegado a hacer raíces, bendito Dios, en esas familias, en esta hora sea arrancada, Padre Santo, y echada fuera, Padre Santo. Que todas las obras de mis hermanos, que sus manos, bendito Dios, que estaban llenas de sangre inocente, hoy sean emblanquecidas, Padre Santo. Solo tú, bendito Dios, nos puedes renovar, oh Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, amado Dios, que hoy, bendito Padre, hagas de nosotros padres de buen ejemplo, que demos testimonio, que sepamos educar, aconsejar, disciplinar, bendito Dios, conforme a tu voluntad, para que la generación futura, Padre Santo, siga hablando de ti, bendito Dios, para que el día de mañana en cada una de nuestras familias, por lo menos uno, bendito Dios, de cada familia, lleve tu palabra a todo lugar donde se pare. Sé que hay necesidades en tu iglesia, Padre mío, necesidades de salud, oh Padre Santo, necesidades de trabajo, necesidades económicas, Padre Santo, y quizás de sustento, Padre. Pero hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús e invoco la presencia de tu Espíritu Santo para que suplas tú todas las necesidades que esta iglesia pueda tener. Pero sobre todo una, Señor, que tu palabra nunca escasee en la vida de mis hermanos. Que tú, bendito Dios, nos transmitas tu palabra y esa sabiduría que solamente proviene de ti, para que nosotros aprendamos a llevar una vida como tú quieres que se lleve, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, porque tú vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas a Dios.